Hola, buenas tardes. Mi nombre es Emiliano Pérez Cortés y soy profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Ingeniería Civil. Como siempre les comento, hoy vamos a continuar con el curso de hidráulica básica y en esta ocasión vamos a ver cuatro ejemplos sobre las propiedades físicas de los líquidos. Entonces, iniciamos. El, el primer ejemplo o de los ejemplos que vamos a ver es el siguiente. Si el peso específico de un líquido es igual a gamma igual a 7750 newtons sobre metro cúbico, se pide determinar, inciso A, su densidad, inciso B, su densidad relativa, inciso C, su volumen específico, inciso D, indique qué tipo de líquido podría ser, exprese en unidades del sistema internacional y del sistema gravitacional si se considera que 9.81 newtons es igual a un kilogramo fuerza. Entonces, ¿cuál sería la solución para este ejemplo 1? Para el inciso A, sabemos que la densidad se puede calcular mediante esta expresión. La densidad sería igual a el peso específico entre la gravedad en la que se encuentra, y eso nos daría en unidades de kilogramos sobre metro cúbico. Al hacer la sustitución de los valores que he comentado de la gravedad, en este caso que yo había comentado a mis alumnos que en este curso vamos a pensar que esa constante gravitacional siempre va a ser para nosotros 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, pero bueno, aquí ya no le puse las unidades a la gravedad. Y tengo el peso específico, 7750. Cuando hago esa división me da la densidad para, para esta sustancia de 790.01 kilogramos sobre metro cúbico. Esto en sistema internacional. Para que me dé en sistema gravitacional, simplemente lo que tengo que hacer es este valor dividirlo entre 9.81 newtons, que eso es el equivalente de lo que mencioné hace unos segundos en la igualdad de que 9.81 newtons es igual a un kilogramo fuerza, ¿no? Y entonces resulta que la densidad es igual a 80.53 kilogramos fuerza por segundo al cuadrado entre metros a la cuarta, ¿no? Y entonces ya tendría la solución del inciso A. Para darle solución al inciso B, ¿cuál es la densidad relativa? Pues la densidad relativa simplemente es la densidad de la sustancia con respecto a la densidad de un líquido referencia, ¿no? En este caso lo estamos haciendo con agua. Y entonces tenemos 790.01, que es la densidad que obtuvimos anteriormente, entre la densidad del agua, que también he comentado a mis alumnos off the record, que en este curso vamos a designar una densidad del agua como de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Bueno, al hacer esta operación obtengo la densidad relativa, que sería de 0.79. Ajá. Esto es adimensional o tendría un 1 aquí. Ajá. Y sería igual para el caso de del sistema internacional y sería el mismo resultado para el sistema gravitacional. Por eso nada más coloco un solo resultado. El inciso C se pidió el volumen específico. El volumen específico se calcula como 1 entre densidad y las unidades me quedarían como metro cúbico sobre kilogramo. Y al hacer esta operación en términos del sistema internacional sería 1 entre 790.01, que es la densidad que ya calculé. Por lo tanto, el volumen específico de esta sustancia me quedaría como 1.2658 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Esto en unidades del sistema internacional. Para que me dé, para dar la solución en sistema gravitacional, hago la misma operación, pero sería 1 entre 80.53, que sería pues la densidad en esas unidades, ¿no? Aquí ya no lo puse, simplemente puse la solución para el sistema gravitacional, que sería 0.0124 metros a la cuarta entre kilogramo fuerza por segundo al cuadrado. Y finalmente, el inciso D, en el que nos pregunta
indique qué tipo de sustancia podría ser, pues en este caso ustedes si pueden investigar en internet o le preguntan a Google, la densidad del metanol es muy cercana, bueno, en ciertas condiciones obviamente de presión y temperatura, pero digamos que la densidad del metanol es muy cercana, por eso menciono, y también algunos de mis alumnos me hicieron bien a mencionarme que podrían ser otros alcoholes, ¿no? Eh, Aquí simplemente nada más por eso indico que qué sustancia podría ser y podría ser un metalón. Entonces, este es el ejemplo uno en el que hacemos un breve ejemplo sobre cómo obtener la propiedad física de un líquido que es la densidad, densidad relativa, volumen específico, ¿no? A continuación, vamos a hacer un ejemplo que es este, ¿no? El ejemplo dice así, un cubo de 0.5 metros de lado es un cubo, repito, un cubo de 0.5 metros de lado que resbala por una rampa con 8 grados de inclinación. Se desea conocer la velocidad máxima con la que cae. Y entonces aquí está, digamos que el, el perfil de ese cubo, repito, es un cubo que tiene un peso de 50 kilogramos, resbala por esta rampa que tiene una inclinación de 8 grados y no sé si se alcanza a ver, pero la capa, esta capa de superficie de líquido que se tiene es una capa de agua con un espesor de 0.001 milímetros a una temperatura de 20 grados centígrados. Ajá, esta es parte de el, del problema. Ajá. Y este ejemplo está ligado a la propiedad física que vimos, que es la viscosidad, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer este ejemplo, darle solución. ¿Cuál sería la solución? Pues aquí viene, ¿no? Primero lo que hacemos es calcular el peso del cubo y este será, pues este vector que tengo aquí, que le estoy llamando W, ese sería el peso, ajá, no masa, ya es el peso. Entonces, ¿cómo se calcula el peso? Pues ese W sería la masa por la gravedad. Y entonces W me queda como 50 kilogramos masa por la constante gravitacional que sería 9.81. Al hacer esta operación me queda que el peso es de 490.5 newtons. Ahora bien, yo tengo que conocer la fuerza tangencial, ¿sí? Y calculando la fuerza tangencial o el cálculo de la fuerza tangencial, F mayúscula tau sería igual a ese peso por el seno del ángulo. Ajá. Y entonces yo tengo que esa fuerza tangencial va a ser igual a 490.5 por seno de 8 grados. Ajá. Y entonces tengo que esta fuerza tangencial que estoy mostrando aquí en el diagrama sería de 68.2644 newtons. Ahora bien, yo necesito calcular el esfuerzo tangencial y sé que el esfuerzo tangencial es la fuerza tangencial entre el área. Y aquí yo lo puse. Esa área es el área de contacto del cuerpo con el líquido. En este caso, la base del cubo. La base del cubo es un área de 0.5 por 0.5 porque sabemos que del dato del problema, este cubo tiene 0.5 metros de lado. Entonces aquí ya no puse el resultado en metros cuadrados, pero cuando hago 0.5 por 0.5 me da 0.25 metros cuadrados, que es esto que estoy colocando aquí. Entonces, cuando hago fuerza entre área, obtengo el esfuerzo tangencial. Entonces hago 68.2644 entre 0.25 y me da un esfuerzo tangencial de 273.0576 newton sobre metro cuadrado. Ajá. Aquí también pude haberle puesto pascales, pero bueno, ya lo dejé como newton sobre metro
cuadrado. Ok, bien. Entonces, continúo. De la ley experimental descubierta por Newton, se sabe que el esfuerzo tangencial va a ser igual a la viscosidad dinámica y que multiplica la razón de cambio de la velocidad con respecto a un espesor de ese fluido. Entonces, si yo a esta la separo para integrarlas, fíjense, ahorita estoy pasando del otro lado de la igualdad el esfuerzo tangencial por la, el cambio en el espesor, va a ser igual a la viscosidad dinámica por el cambio en la diferencial de velocidad. Si yo hago la integración de esto, pues hago que tau, que es constante, va a ser la integral desde 0 hasta el espesor máximo que tengo en el líquido, diferencial de y, va a ser igual a la viscosidad dinámica de mi líquido de la integral desde 0 hasta la velocidad máxima, ajá, de esa diferencial de velocidad. Entonces, cuando yo integro diferencial de y, me queda y evaluada de 0 hasta ese espesor o esa epsilon. Ajá, y va a ser igual a la viscosidad dinámica por la velocidad, porque diferencial de v la integro, me queda me queda velocidad, que va a ser evaluada desde 0 hasta velocidad máxima. Cuando yo hago esto, me queda, o sea, de manera general, me queda ya esta ecuación. Me queda que tau va a multiplicar al espesor y eso va a ser igual a la viscosidad dinámica por la velocidad máxima. Ahora que yo sé de los datos del problema, puedo investigar el valor de la viscosidad dinámica para el agua a 20 grados centígrados y eso es 1.05 por 10 a la menos 3 newton por segundo entre metro cuadrado, y eso lo obtuve de la siguiente referencia bibliográfica de Potter de mecánica de fluidos de 1998. De ahí estoy obteniendo este valor de viscosidad dinámica. Ajá. Por lo tanto, continúo con este ejemplo. Y entonces, si yo despejo la velocidad máxima, que es lo que me pide el ejemplo, pues quedaría lo siguiente en la expresión. El esfuerzo tangencial multiplica el espesor entre la viscosidad dinámica. Ajá. Entonces, fíjense, yo tengo 273.0576 es mi esfuerzo tangencial. El espesor aquí lo estoy poniendo en metros. Esto es una conversión de milímetros a metros, ¿sí? Para que todo esté en las mismas unidades. Ajá. Entonces es 1 por 10 a la menos 6 el espesor. Y luego lo voy a dividir entre la viscosidad dinámica del agua a 20 grados centígrados. Al hacer esta operación me dice que la velocidad máxima es de 0.2717 metros sobre segundo. Y esa sería la solución. Esta sería la velocidad máxima que alcanza en la superficie del objeto y la velocidad máxima que alcanza el fluido en la parte más lejana a la placa inmóvil. Entonces, esta sería la velocidad máxima con que cae este objeto en esta inclinación y con esa pequeña capa de fluido agua a esa temperatura. Entonces, este sería el ejemplo 2 que tiene que ver con viscosidad dinámica, esfuerzo tangencial, espesores, velocidades, etcétera. Continúo con el siguiente ejemplo y es el que tienen ya en pantalla. Es el ejemplo 3 que tiene que ver ahora con el concepto de compresibilidad y el módulo de elasticidad volumétrica. Ajá, entonces, el ejemplo 3 es el siguiente. Encontrar la variación de volumen que experimenta 10 metros cúbicos de agua a 20 grados centígrados
cuando se somete a un incremento de presión de 5 megapascales. Ajá. Entonces, si ustedes recuerdan de los videos anteriores, en la parte teórica ya había mencionado la compresibilidad, que hay condiciones iniciales y condiciones finales, ¿no? Pensando que este tanque es indeformable, ¿no? Que no lo podemos deformar, pero el líquido que está dentro del mismo, pues sí está sometido a estas condiciones iniciales y posteriormente a estas condiciones finales. Y de esa parte teórica había mencionado que podíamos llegar a estas dos expresiones de del módulo de elasticidad volumétrica, en una en la que iba a ser función de la presión y del volumen, y otra expresión en la que iba a ser función de la presión y la densidad. De este ejemplo, si se pueden dar cuenta, lo que nos están dando es pues el incremento de presión y nos están dando un volumen. Por lo tanto, conviene hacer la solución mediante esta ecuación. Ajá, porque es parte de los datos que nos da este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a usar esta expresión y además sé que el módulo de elasticidad volumétrica del agua a 20 grados centígrados es 2200 megapascales y lo obtuve de esta referencia bibliográfica que es Potter Mecánica de Fluidos de 1998. Entonces, este valor ya lo obtuve de esa referencia bibliográfica para darle solución, ¿no? Entonces, solución del ejemplo 3. Con base en la expresión del módulo de elasticidad en función de la presión y el volumen, se tiene lo siguiente. Como ya lo había mencionado, ¿sí? Simplemente estoy copiando esta. Y después, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es que esta la estoy re, reescribiendo en términos de incrementos. Ajá. Si se dan cuenta, es la misma ecuación, pero aquí la estoy colocando en términos de incrementos y ya no en términos de diferenciales. Entonces, ya que la reescribí en términos de incrementos, ahora despejando, ¿no?, el incremento de volumen se tiene lo siguiente. Entonces, yo aquí hice álgebra para tener esta expresión y lo único que debo de hacer es sustituir los valores del ejemplo. ¿Por qué? El volumen inicial o el volumen que tengo es de 10 metros cúbicos, porque eso fue dato del problema. El incremento de presión que me da el problema o el ejemplo es de 5 megapascales, es decir, 5 por 10 a la 6 pascales, ¿no? Y este módulo de elasticidad yo ya lo había consultado. Y entonces simplemente, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es sustituir valores en la expresión ya despejada para obtener el incremento de volumen, hago la operación y me da un menos 2.2727 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este sería la solución del incremento de volumen. Pero aquí hay una pequeña nota que quiero mencionar. El signo negativo indica que a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. Y efectivamente, eso es lo que está pasando. Para esos 10 metros cúbicos originales que tenía de agua, al incrementarle, a hacer un incremento de la presión de 5 megapascales, hago este decremento en el volumen, ¿no? Hago esta compresión, ¿no? Aquí ya comprimí el volumen original, ya ahora es un volumen menor, ¿no? Y esta sería la solución del ejemplo 3. Y finalmente, el día de hoy, y para terminar ya esta grabación, veremos un último ejemplo, el ejemplo 4, que también es con respecto a compresibilidad y módulo de elasticidad, y es el siguiente, es determine el incremento de presión que se requiere para aumentar 3%
la densidad del agua a una temperatura de 5 grados centígrados. Ahora, dado cómo es el ejemplo o la interrogante o pues sí, la duda, si se dan cuenta, lo que ahora requiero es utilizar esta expresión de esta manera, porque a mí me conviene, porque ahora es en términos del incremento de la presión, porque además eso es lo que quiero obtener, y la densidad. Ajá. Ahora voy a resolver mediante esto, que además hice previamente. El módulo de elasticidad volumétrica del agua a 5 grados es de 2060 megapascales, o lo que sería lo mismo 2.06 por 10 a la 9 pascales, ¿no? También podría ser ese valor, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, de hecho. Entonces, con base en la expresión del módulo de elasticidad en función de la presión y la densidad, se tiene ahora esto, ¿sí? Hago lo mismo como en el ejemplo anterior, pongo la expresión, pero ahora en términos de incrementos. ¿Y qué hago primero? Calculo el incremento de la densidad. ¿Por qué? Porque me pidió el problema o el ejemplo que fuera un incremento, o sea, las condiciones finales de la densidad se aumentaran 3%. Y entonces yo sé que este incremento de densidad va a ser la densidad final menos la densidad inicial. Entonces la densidad final que me piden en el problema es 3%. Ajá. Entonces la densidad también no lo mencioné, pero la densidad a esa temperatura de la misma bibliografía es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces fíjense, este producto es la densidad final. La densidad inicial pues es 1000, ¿no? Al hacer esta operación quiere decir que el incremento de densidad va a ser igual a 30 kilogramos por metro cúbico. Ahora bien, el incremento de presión resulta, fíjense, de esta expresión ahora despejo el incremento de presión y me quedaría el módulo de elasticidad volumétrica del agua por el incremento de la densidad entre la densidad. Y entonces yo ya tengo todos estos valores, los sustituyo. Y entonces fíjense, tengo el 2.06 por 10 a la 9, que es este módulo de elasticidad que consulté en la bibliografía que mencioné. El incremento de la densidad es 30 y la densidad es 1000. Hago esta operación y entonces el incremento de la presión es de 61.8 por 10 a la 6 pascales, que sería lo mismo que 61.8 megapascales. Y entonces, eh, eso sería todo, los ejemplos para esta grabación. Aquellos que están viendo este material y que no se han suscrito al canal, pues les pido que se suscriban, que le den like, que lo compartan en todas sus redes sociales para aquellos que crean que es necesario y que pongan comentarios, que sugieran en los comentarios algún tema o si a lo mejor me equivoqué en alguna operación, pues que digan, ¿no? Y que también pregunten dudas, etcétera, ¿no? Yo me despido, continúo con mis alumnos of the record. Hasta luego.